Hola, sean bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy estamos con un invitado especial desde México y es nuestro amigo el pastor Rubén Alcántara. Él nos va a contar acerca de su vida y de su ministerio. Sea bienvenido, pastor Rubén. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, pastor Marcelo. Es un gusto saludarles, un gusto saludar a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven. Gracias por esta oportunidad de permitirme compartir cómo el Señor llegó a mi vida. Espero que sea de bendición para todos. Con seguridad que va a ayudar a muchas personas su testimonio, y lo que queremos es saber cómo era su vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Yo mentalmente, en mi mente, yo creía que yo vivía la vida de todo mundo. Vemos a nuestro alrededor, cuando no tenemos a Cristo, miramos a nuestro alrededor y vemos a la gente y decimos, yo no estoy tan mal como él o como aquella persona. Entonces, yo sabía que mi vida estaba mal, vacía, destruida y sin sentido. Pero yo vivía de esa manera. Yo recuerdo que en mi trabajo secular, antes de que yo me convirtiera a Cristo y antes de servirle a Cristo como pastor, mi trabajo era entrar a las 6 de la mañana. Todas las mañanas, de lunes a sábado, era entrar a las 6 de la mañana. En consecuencia, yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Tenía yo a mi esposa, a mis 2 hijos pequeños, y cada mañana a las 5 de la mañana yo me sentaba a un oscuro, al borde de la cama, yo me sentaba y yo decía, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? Trabajar, comer, dormir. Trabajar, comer, dormir. Esa era mi vida, una vida vacía y sin sentido. Y miraba yo a mis hijos y a mi esposa y decía, bueno, aunque la vida no tenga ningún sentido, yo tengo que seguir adelante por ellos. Entonces mi vida era vacía, era triste. Aparte de todo esto, yo me crié en una familia disfuncional, una familia llena de dolor, de humillaciones, de pobreza, tanto emocional, psicológica como académica, una pobreza muy, muy profunda. Aparte de eso, bueno, mi padre fue un hombre alcohólico, golpeador, golpeaba a mi madre, nos golpeaba a nosotros, aunque en su trabajo él ganaba buen dinero, ganaba bien, él no nos sostenía. Quien nos sostenía era mi mamá trabajando en casas como empleada doméstica. Entonces, bueno, pues muchos problemas, muchos traumas debido a la violencia familiar que sufrimos. Entonces yo crezco con un trauma muy, muy fuerte, con un corazón vacío, con un corazón destrozado, con un corazón lleno de odio, odiando a mi padre, odiando a mi madre, porque mi madre, aunque procuró suplir lo que mi padre no nos dio en todos los aspectos, mi madre se convirtió en una madre sobreprotectora, en una madre que trataba de dirigir nuestras vidas. Entonces yo crecí con ese trauma, con ese odio hacia mis padres, un odio muy profundo hacia ellos, deseando que murieran. Yo de niño, desde muy niño, tendría yo 7, 8 años, cuando llegó por primera vez a mi mente, y esto es la primera vez que lo digo públicamente, me lo he guardado muchos años, aunque ya perdoné a mis padres por la gloria de Cristo. Yo de niño, muy niño, 7, 8 años, yo pensaba, el día que mis padres mueran, yo voy a ser feliz. Así de terrible era mi vida familiar, la vida familiar que vivimos con mis 3 hermanos. Yo decía, el día que mis padres mueran, y yo anhelaba que mis padres murieran. Yo anhelaba que mis padres murieran porque yo pensaba desde muy pequeño que cuando ellos ya no estuvieran, porque ellos eran la causa de mi desgracia, de mi infelicidad, el día que ellos murieran yo iba a ser feliz. No sucedió, desde luego no sucedió, ¿sí? Entonces llego a la adolescencia, criado en una familia sin costumbres religiosas realmente. Mi familia no era apegada a ninguna religión. Con el paso de los años, mi madre posteriormente se apega mucho a la religión católica,
pero nosotros no, de niños nos llevaban pues a los servicios religiosos de la religión tradicional, pues una vez al año. Así hicimos los rituales propios de esa religión, pues por costumbre, pero nosotros vivimos realmente sin una religión. Entonces mi vida era vacía, a pesar de que tenía yo a mis hijos ya, a mi edad de 30 años conozco a Cristo, pero antes de eso, pues mi vida era vacía, era triste, llena de traumas. Traté de encontrar la solución a mis traumas en la psicología, en la psiquiatría, en las drogas, en el alcoholismo. Nunca me volví una persona apegada a los vicios o dependiente de alguna sustancia, no. Pero ocasionalmente probaba yo alguna droga, ocasionalmente bebía yo alcohol. Pero no paliaban de ninguna manera mis... Realmente estabas bebiendo, como ibas a las fiestas, bebías, como hace toda la persona normal. Pero... una bebida ocasional para convivir con los amigos o con la familia. Pero yo no caí en los vicios. ¿Por qué? Porque yo consideré en mi niñez y en mi adolescencia que la raíz de los sufrimientos que yo como niño y mis hermanos vivimos fue el alcoholismo de mi padre. Entonces yo decidí que ese sufrimiento causado por un vicio, yo no lo iba a repetir con mis hijos. Entonces por eso yo no me permití caer en un vicio. Sin embargo, con todos los traumas y los sufrimientos y el odio y el corazón putrefacto que yo tenía que sacarlo de alguna manera. Como le dije, pues con el psicólogo, con el psiquiatra no rindieron ningún fruto. Meditación trascendental tampoco rindió ningún fruto. Grupos de autoayuda tampoco me sirvieron de nada. Yo seguía con un corazón vacío, putrefacto, lleno de odio, de amargura y de traumas. Entonces, desde jovencito comencé a sacar todo eso, toda esa ira que tenía yo tan profunda, la comencé a sacar a través del deporte. El fútbol, soccer, como le llaman acá en Norteamérica, el fútbol americano. En mi adolescencia jugué fútbol americano, que es un deporte muy violento. Entonces esa violencia me permitía sacar, en los golpes propios del fútbol americano, me permitía sacar ese odio, esa amargura y ese rencor. Entonces, cuando yo soy joven, entre 15 a 25, 30 años, pues mi forma de sacar esa amargura, ese odio y ese rencor que yo tenía fue a través del deporte. Yo recuerdo muy claramente un querido amigo, que él no es cristiano, él es de mi edad y él, compañero de trabajo también y compañero del deporte, de jugar fútbol los fines de semana en el llano. Y él me decía, él es soltero hasta la fecha, él es de mi edad, y él me decía, yo te envidio, amigo. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque tú debes ser muy feliz. Dije, no, yo no soy feliz. ¿Cómo que no eres feliz? Tenemos un buen trabajo, nos va bien económicamente, la gente te admira porque pues en el deporte, en el fútbol, en el llano, pues yo sobresalía un poco. Entonces me decían, la gente te admira porque sobresales en el deporte y tienes una linda esposa y tienes unos lindos hijos, tú debes ser muy feliz. Y le dije, yo no soy feliz, amigo. Al contrario, yo soy muy infeliz. Lo que sucede es que el deporte me permitía sacar todo ese trauma que durante tantos años yo guardé en mi mente y en mi corazón, pastor. Muchos años yo guardé eso, traté de sacarlo de muchas maneras, con el trabajo, con el dinero, y con el deporte, con muchas cosas, pero realmente nunca pude encontrar la sanidad de mi corazón, jamás. Y algo muy claro y muy concreto es que pues Dios no formaba parte de la ecuación. Dios no formaba parte de la ecuación en la cual yo trataba de sanar mi vida. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, mi familia pues no era una familia religiosa. A la edad de 14 años yo comencé a leer. Por otro lado, yo no tengo estudios académicos elevados, solamente tengo estudios secundarios. Pero yo comencé a leer. A la edad de 14 años comencé a ilustrarme, a leer, un libro tras otro, un libro tras otro. Me convertí en un adicto a la lectura. Y dentro de la lectura, bueno, pues mis lecturas favoritas eran la historia universal. Y me encontré a la edad de 14 años
con una serie de libros que relatan la historia de las religiones desde un punto de vista muy negativo. Que la religión, bueno, pues es responsable de muchas desgracias en la humanidad, y viendo cómo en distintos movimientos religiosos, pues hay muchos errores, como nosotros los tenemos actualmente, y eso me llevó a decir, yo no quiero nada con ninguna iglesia, porque la iglesia, cualquier iglesia de cualquier nombre, le vamos a encontrar errores, porque están compuestas por seres humanos. Entonces yo a una edad de 14 años, lleno de amargura, porque de niño, pues al ver cómo mi papá golpeaba a mi mamá, yo decía, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no defiende a mi mamá? ¿Por qué Dios no nos defiende a nosotros de mi papá? Entonces creces con esta idea errónea y después te encuentras con escritores, con historiadores resentidos, que lo único que hacen es atizar el fuego que tú tienes. Entonces yo me convertí en ateo a la edad de 14 años. Me convierto en ateo a la edad de 14 años y digo, Dios no existe. Si Dios existiera, el típico argumento de cierta clase de ateos, si Dios existiera, pues no permitiría que yo como niño sufriera, que mi mamá sufriera, no permitiría el hambre, etc. Entonces me declaro ateo a la edad de 14 años. Desde la edad de 14 años. A la edad de 16 años sucede algo en mi vida. Una persona, un familiar, me dice, mira, tú no crees en Dios, ¿verdad? Le dije, no, yo no creo en Dios. Me dice, mira, te presento esto. Esto sí sirve, esto sí te va a ayudar. Una estampa, una imagen, con una oración, con un rezo al reverso. Y le digo, ¿qué es? Dice, es la oración a la Santa Muerte. Aquí en México, se le conoce como la Santa Muerte. Y me dice, mira, ella te va a ayudar. ¿Y qué es? Dice, pues es un santo, no tiene nada de malo. Así como existe San Jerónimo, San Fulano, etcétera, pues también existe la Santa Muerte. Yo le dije a esta persona, ¿y tú le has pedido cosas? Claro que le he pedido cosas, ¿y te las ha dado? Por supuesto que me las ha dado. Y me dijo, haz la prueba, no pierdes nada de comprobar. Entonces recibí la imagen, la guardé y dije, bueno, pues voy a probar. ¿Por qué, siendo ateo, decidí probar el culto a la Santa Muerte? Porque en mi lógica juvenil, tenía yo 16 años, yo dije, Dios no existe, pero la muerte sí existe. Tengo una pregunta. ¿Cómo es un culto Dígame. a la Santa Muerte? ¿Cómo es un culto a esa entidad? El culto a la Santa Muerte en México es muy parecido a la misa católica, con la diferencia de que a quien se le rinde ese culto y esa adoración es a la Santa Muerte. La preside un sacerdote, hay un pequeño templo, se reúnen los fieles, hacen rezos, tienen por ahí, yo desconozco de dónde surgen, tienen por ahí alguna literatura, algunos libros del cual toman algunos rezos para pedir, que yo entiendo el día de hoy, que son adaptaciones de los rezos católicos para pedirle a la muerte. Entonces, el culto a la muerte en México es una copia casi exacta de la misa católica, con la diferencia de que en los altares no está la cruz, en los altares católicos está la cruz, en los altares a la Santa Muerte pues está la imagen de la muerte, llamada aquí la Niña Blanca también. Entonces, yo, aunque asistí solo una vez a un culto, yo hice mi culto personal a la Santa Muerte. Yo hice mi culto, tomé la imagen, tomé la estampita, vi la oración, el rezo, dije, ¿qué le voy a pedir? Dije, bueno, pues me dijeron que le pida cualquier cosa. A mí me gusta aquella chica, adolescente de 16 años, le voy a pedir a la Santa Muerte, si de veras existe, que haga que esa chica sea mi novia. Hice el rezo, porque me dijeron que debía hacerlo todos los días a las 9 de la mañana durante 14 días, y efectivamente a los 14 días la chica se convierte en mi novia. La chica se convierte en mi novia y digo, wow, y sin ningún esfuerzo de mi parte de buscarla, simplemente las cosas se dieron así como por un milagro. Yo hice que es un milagro que viene de las tinieblas. Entonces, a partir de ahí, yo adopto a esa entidad llamada la Santa Muerte, la adopto como mi protectora.
Porque a fin de cuentas, aun cuando ateo, sabía yo que necesitaba una protección sobrenatural. Y a mí me dijeron, ella te va a proteger, no te va a pedir nada. Solamente ofréndale unas flores, una manzana, un vaso de agua. Ah, perfecto. Entonces, desde los 16 años hasta el día en que me convertí a Cristo, que fue a la edad de 30 a casi 31 años, la Santa Muerte fue mi protectora. Fue mi protectora. En muchas ocasiones, yo Perdona, tuve ¿y la la Santa Muerte te dio felicidad? No, por supuesto que no. Me dio lo que Pero le te dio la pedía. novia. Me dio la novia, me dio lo que yo le pedía, algunas cosas intrascendentes. Yo le pedía esto, le pedía aquello, me lo concedía. Y lo único que tenía que hacerle es ofrendarle poner la imagen, prenderle una vela, ofrendarle un vaso de agua junto con la vela, una manzana, y nada más. No trajo ninguna clase de sanidad a mi vida, no trajo ninguna clase de felicidad, no trajo ninguna clase de certeza. Pero como seres humanos, perdidos en las tinieblas, tratamos de aferrarnos a cualquier cosa. Y por eso le dije hace un momento, Dios no formaba parte de la ecuación. Entonces, había momentos en que al estar solo, y esto me sucedió siempre al atardecer, cuando comienza el sol a declinar y comienza a oscurecer la tarde, yo siempre a mi izquierda, yo sentía una presencia. Yo sentía una presencia a mi izquierda. Y yo volteaba, miraba hacia mi izquierda, y yo veía un ser así bajito, yo soy bajito, mido solamente 1,58, y yo a mi lado, a mi izquierda, veía yo un ser más bajito que yo, aproximadamente 1,50, envuelto totalmente en una túnica. Yo no le veía el rostro, y yo sabía que era la muerte. Yo decía, aquí está mi protectora. Yo la vi muchas veces, y era siempre al atardecer, y cuando yo miraba esta visión, siempre se recrudecían en mí los traumas, las tristezas, las amarguras, los odios, pero yo no lo lograba ver, no lo lograba asimilar, pues estaba yo en tinieblas. Estaba yo en tinieblas. ¿En qué momento renuncio a la Santa Muerte? Cuando finalmente Cristo llega a mi vida. ¿Y cómo llegó Cuando finalmente Cristo? ¿Cómo llegó Cristo a mi vida? Es una historia de toda mi vida. Cristo en mí, aunque yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, el 14 de diciembre del año 2001, próximamente voy a cumplir 20 años de haber reconocido a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Cristo formó parte de la historia de toda mi vida. ¿Por qué? Porque uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo es a la edad de 4 o 5 años, cuando un lunes por la mañana mi mamá me estaba preparando para llevarme al jardín de infantes, que aquí en México los niños asisten al jardín de infantes entre los 4 y los 6 años, entonces yo calculo que tendría yo entre 4 y 5 años. Recuerdo que mi mamá me baña lunes por la mañana, me saca de la ducha, me saca de la ducha, me lleva a la cama, y mi abuela, que vivía con nosotros, me toma y le dice a su mamá, mi abuela materna, le dice, mami, por favor, viste al niño para llevarlo al jardín. Mi abuela me empieza a acicalar, a poner mi ropa de lunes para los actos cívicos. Aquí en México se hacen los actos cívicos en las escuelas cada lunes. Me empieza a vestir con mi ropa blanca. Y recuerdo claramente que mi abuelita materna me dice, mi vida, si alguna vez tienes miedo, solamente di, la sangre de Cristo tiene poder. Ese es uno de mis recuerdos más antiguos. Si no es que el más antiguo. Mi abuelita diciéndome, mijito, mi vida, si alguna vez tienes miedo, simplemente di, la sangre de Cristo tiene poder. Resulta que mi abuela fue cristiana. En medio de una familia que no practicó ninguna religión, mi abuela era cristiana. ¿Qué sucedió? Mi abuela le entregó su vida a Cristo de muy joven, de jovencita, de adolescente, pero resulta que pues mi abuela conoce a mi abuelo, que si usted me pregunta, mi abuelo fue un macho mexicano con todas las letras,
mujeriego, no parrandero, pero mujeriego, muchos hijos, adinerado, mujeres y mujeres y mujeres, se enamora de mi abuelo, comienzan a vivir, se caen juntos, se casan, y pues mi abuelo, en todo su machismo, le prohíbe a mi abuela congregarse y seguir su vida como cristiana. Cuando finalmente mi abuelo abandona a mi abuela por otra mujer, pues mi abuela retorna a su iglesia, a su fe en Cristo. Pero para ese momento, pues sus hijos, mi mamá y mi tío, ya eran mayores, habían sido educados por mi abuelo como católicos. Entonces, mi abuela, durante muchos años, siendo analfabeta, mi abuela no sabía leer y escribir, sola se congregaba. Cada domingo yo recuerdo que ella nos decía, me voy al templo, me voy a la casa de oración. Nosotros, siendo niños, no nos interesaba. Entonces, mi abuela, a lo largo de los años, ella siempre me decía, mi amor, acepta a Cristo. Mi amor, Cristo te ama. Mi amor, acompáñame al templo. Y como le repito, mi abuela era analfabeta, yo le decía, ay, abuelita, a ti ya te lavaron la cabeza, a ti ya te lavaron el cerebro, ya te tienen engañada, como eres analfabeta y eres ignorante, abuelita, pues ya te lavaron el cerebro. Eso del evangelio, eso de la iglesia cristiana, de los aleluyas, es para ignorantes. Y fueron años que mi abuela me habló de Cristo, me habló de Cristo, me habló de Cristo. A lo largo de mi vida, yo calculo que antes de entregarme a Cristo a la edad de 30, casi 31 años, hubo alrededor de 200 personas que me predicaron cara a cara el evangelio de Cristo. Alrededor de 200 personas. Como les dije hace un momento, pues yo no tengo estudios académicos, yo no tengo un grado universitario, pero sí leí mucho leí de muchos temas: historia, psicología, parapsicología, psiquiatría, leí mucho. Entonces, cuando se acercaba a mí, yo ateo, adorador de la muerte, se me acercaba un creyente con su Biblia en la mano, con su folleta en la mano, por lo general terminaban avergonzados. Yo los avergonzaba. Me encantaba a mí, como ateo, avergonzar a los creyentes que se me acercaban. Yo les preguntaba de su Dios, de la Biblia, y no sabían responder. Hoy, como pastor, trato de preparar a la congregación para responder a esa clase de cuestionamientos, porque yo, como ateo, avergoncé a muchísimos creyentes que se me acercaban y me predicaban el evangelio, pero como no tenían una preparación un poco profunda, pues terminaban avergonzados. Finalmente, mi abuela muere. Y mi abuela siempre hablándome de Cristo, hablándome de Cristo. Mi abuela cae en cama, víctima del cáncer. Estuvo 15 días hospitalizada, le detectaron el cáncer ya muy avanzado. Cuando ella cae en el hospital, fue un gran remordimiento para mí, porque ella fue mi segunda mamá. Fue un gran remordimiento para mí que cuando yo fui a cuidarla al hospital, yo entré a su casa y busqué su Biblia. Ateo yo, busqué su Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces mi abuelita me decía, mijito, por favor, léeme la Biblia. O sea, yo no te voy a leer eso, abuelita. ¿Cómo crees que yo te voy a leer ese libro de fantasías? Y muchísimas veces me negué a leer la Biblia para mi abuela. Cuando mi abuela está en el hospital, ya inconsciente a causa del cáncer, llego yo a su cuarto de hospital y le pido perdón. Le digo, mamita, perdóname. Debí haberte leído la Biblia, aunque yo no creía en ella, tú sí creías. Entonces ahí dije, ¿qué leo? Me puse a buscar, yo no conocía la Biblia, y encontré el Evangelio de Juan. Dije, pues aquí está, parece que esta es la historia de Jesús. Y se la leí ahí en el hospital, le leí el Evangelio completo. Mi abuela fallece, con la familia, mi tío, su otro hijo, aparte de mi mamá, se encontraba en los Estados Unidos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros no sabemos nada de su religión. Pues vamos a respetar lo que era ella. Vamos a buscar a sus hermanas del templo para que ellas vengan a hacer un rezo, no sabemos qué. Entonces llegó un grupo de hermanas, hicieron un precioso servicio funeral. Me conmueve mucho. Hicieron un hermoso servicio funeral para mi abuela.
Finalmente, en el cementerio, cuando sepultamos a mi abuela, la hermana que estaba presidiendo el servicio funeral dijo estas palabras: si alguien se interesa en Jesucristo y en todo lo que nosotros hemos dicho y orado para despedir a la hermana Paulita, acérquese a nosotros para que le hablemos de Cristo. Entonces algo en mi corazón, pastor, hermanos, ahí en el cementerio decía: yo quiero eso. Lo que estas señoras dijeron, lo que leyeron, lo que cantaron, yo lo quiero. Pero el ateo dentro de mí dijo: no, eso es para ignorantes. Eso es para ignorantes, tú no lo necesitas. Se acabó la discusión. Un año después de que fallece mi abuela, mi mamá se convierte a Cristo, la hija de mi abuela se convierte a Cristo y le entrega su vida a Cristo, y mi mamá comienza a hacer una labor evangelística muy importante dentro de la familia. Se convierte mi papá, se reconcilian, se convierte mi papá al evangelio, se convierte mi hermana, se convierte en mis sobrinos, mi hermano, uno de mis hermanos, mi cuñada, se convierte mi esposa, se convierte mi hijo, que en ese momento tenía 10 años, pero yo no. Y vamos al templo y acepta a Cristo, y llegó una ocasión, una tarde, a la casa de mi mamá, y mira, vengo a hablarte de Cristo. Ay, mamá, por favor, a mí no me hables de esas cosas. No, recibe a Cristo, recibe a Cristo. Bueno, pues a ver, recibo a Cristo. Hice una oración para recibir a Cristo, pero de labios hacia afuera. No fue de corazón. Dije, bueno, con tal de que me deje de molestar mi mamá, pues hago esta oración y ya. Me dice mi esposa: acompáñanos al templo, acompáñanos al templo, acompáñanos al templo. Finalmente los acompaño al templo por 2 razones. Acompaño a mi mamá, a mi papá, a mi familia al templo por 2 razones. Uno, porque mi mamá me dijo: mira, ve al templo. Si no te gusta, no regreses. Yo dije: no me va a gustar, así que no regreso. Nada más para quitármelos de encima. Número 2, segunda razón por la que yo asistí al templo fue porque mi hijo de 10 años me suplicó y me dijo: papá, por favor, ve con nosotros al templo, recibe a Cristo, papá. Y dije: bueno, pues mi hijo me lo pide, voy al templo. Yo fui al templo con una actitud totalmente crítica. A criticar todo, critiqué el sermón, critiqué a los hermanos, critiqué la alabanza, todo lo critiqué, llegué con una actitud totalmente crítica. Y así estuve, me obligaron a seguir yendo cada domingo, y para mí era muy doloroso. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado al fútbol de llano de fin de semana. Yo decía: no puedo dejar el fútbol por ir a la iglesia. Y pues mis amigos me conocían: oye, ¿cómo que estás yendo con los aleluyas y ya no vienes al fútbol? Pues ni modo. Entonces estuve así 2 meses, no sé, 3 meses tal vez, yendo al templo, acompañándoles, obligado. Comenzaba el culto, y yo cruzado de brazos, los hermanos cantando y adorando al Señor, y yo cruzado de brazos y criticándoles. Comenzaba el sermón y yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Yo me voy a salir cuando termine este señor de hablar, ya me espero allá afuera. Así estuve varios meses, 2 o 3 meses, hasta que finalmente un día, por alguna razón que nunca comprendí, me quedé al sermón completo. Y el sermón estuvo basado en 2 Corintios 5:17. que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hizo el pastor una exposición preciosa de ese pasaje. Cuando finalmente termina el sermón, hace el llamado el pastor, dice: quien quiera entregarle su vida a Cristo, pase, vamos a orar por ustedes. Yo dije: yo no voy a pasar. Comenzaron a pasar algunos, y que yo no voy a pasar. Me crucé de brazos allí y comencé a observar cómo el pastor oraba por aquellos que se acercaron, que acudieron al llamado. Y yo estaba así, cruzado de brazos, el pastor orando. Para esto el copastor estaba detrás de mí, a mis espaldas. Y en ese momento, hermanos, pastor Marcelo, yo le hice un reto a Jesucristo. En ese momento,
yo le dije a Jesús, Jesús, si realmente tú existes, y si es cierto lo que ese señor acaba de decir, que tú cambias vidas, que tú nos das una segunda oportunidad, que tú borras el pasado, si es cierto que tú existes y es cierto todo eso, yo quiero que tú lo hagas en mí. Pero no quiero, Jesús, que me digas ven dentro de 15 días, ven, regresa dentro de un mes. Si tú existes así, quiero que lo hagas, le troné los dedos. Yo quiero que tú lo hagas, pero ya. Si tú existes, quiero que lo que ese señor dice, lo hagas en mí, pero ya. Si tú existes. Me volví a cruzar de brazos. Cuando me di cuenta, el copastor estaba aquí parado a mis espaldas para orar por mí. Puso su mano en mi cabeza, me recorrió una descarga eléctrica desde la cabeza hasta los pies. Y en ese momento desapareció el odio. En ese momento desapareció la amargura. Tenía yo a mi papá a 3 sillas, ese hombre al que yo odiaba tanto, ese hombre que yo decía que pase un tráiler y lo atropelle, lo despedace, lo odio. Lo tenía yo a 1 metro de mí. Y en ese momento lo miré y por primera vez en décadas yo sentí amor por ese hombre. Fue algo instantáneo. Yo le reté a Jesús. Le dije, si tú existes, hazlo ahora. Y el Dios Altísimo me respondió. En ese momento perdoné a mis padres. En ese momento el corazón putrefacto que tenía yo fue sanado. En ese momento me sentí una nueva persona. Yo no lo sabía explicar, pero en ese momento yo me sentía una nueva persona. El dolor, la amargura, el sentimiento de culpa se fue. Después entendí que había yo nacido de nuevo. En ese momento yo había nacido de nuevo. Cristo había perdonado mis pecados. ¿Qué cambió en tu vida cuando aceptaste a Cristo? ¿Cómo fue ese cambio? Fue inmediato, pero después, al otro día, ¿qué pasó? Al otro día yo era un hombre nuevo. Feliz, lleno de gozo, lleno de vitalidad. Ese vacío inmenso que yo tenía en mi corazón, por primera vez estaba lleno. Me sentía yo completo. Amé a mi padre, amé a mis hermanos, amé a mi madre, amé a todo mundo. Me convertí en una persona verdaderamente feliz. Les dije hace un momento que este amigo me dijo, tú debes ser muy feliz, tienes todo. Y le dije, no, yo soy infeliz. Pero ahora, al día siguiente, el 15 de diciembre del año 2001, al día siguiente de ese encuentro glorioso con Jesucristo que me salvó, yo era una persona nueva. Lo que había yo buscado en el mundo, Cristo me lo dio en un abrir y cerrar de ojos. Una persona feliz, una persona plena, una persona que sabía, yo muy dentro de mí sabía que era mi segunda oportunidad de vida. Yo estaba convencido, antes de ser creyente, que la vida no da segundas oportunidades. Pero después de este encuentro glorioso con Cristo, yo sabía que esa era mi segunda oportunidad de vida, que yo había comenzado una nueva vida. Para mí, el 15 de diciembre del 2001, un día después de entregarle mi vida a Cristo y que Él me perdonó, yo sabía que yo era una nueva persona. Yo sabía que yo era un nuevo Rubén Alcántara. Yo no lo sabía explicar. Yo no podía explicarlo, pero decía, yo soy nuevo. Yo he sido renovado. Mi corazón está limpio. La hoja de mi vida fue borrada. Y tengo ahora la oportunidad de escribir una nueva vida. No sé por qué, pero Cristo lo hizo. Cuando comenzó todo ese cambio que tuviste de vida, ese nacimiento, tu familia ya era cristiana, todo ese amor que empezaste a experimentar, tu familia empezó a experimentar el amor de Cristo. Así es. Tú, yendo a la iglesia, ¿en qué momento sentiste el llamado al servicio de Dios? Porque tú estabas sirviendo hasta la muerte
Y yo he Así es. escuchado así documentales, cosas de San la Muerte, acerca de que ella no perdona, ella te va a buscar y ella te va a reclamar, va a pelear por vos. Sí, ¿Tuviste esa lucha vos efectivamente. también? Aquí hay dos cosas, como usted bien menciona. Una, legalmente ya soy propiedad del Dios Altísimo. Legalmente. Yo lo entendí. De alguna manera, en mi desconocimiento de la Biblia, yo no conocía la Biblia para nada las primeras 2 o 3 semanas después de entregarme a Cristo. Pero en algún momento yo entendí, yo dije, ahora yo le pertenezco a Cristo. Mi vida ya no le pertenece a nadie, mi pasado ya no le pertenece a nadie, mi futuro ya no le pertenece a nadie. Ahora el que me protege es Jesucristo. Yo traía un enorme colgante de la Santa Muerte, traía yo mi estampa de la Santa Muerte. Entonces, a los 4 o 5 días de haberle entregado mi vida a Cristo, yo dije, ya no necesito esto, ya no necesito a la muerte. Saqué la estampa, la rompí, la eché al inodoro, al váter, se fue allí los trozos de estampa, me quité el colgante de la Santa Muerte y lo miré y le dije, ya no te pertenezco, ya no te necesito. Lo metí junto con la cadena en una bolsa negra y lo arrojé, lo rompí, lo golpeé y lo arrojé a la basura. Y simplemente dije, ya no te pertenezco, ya no te necesito, muerte, porque ahora mi vida ha cambiado, porque Cristo vive en mí. Número 1. Número 2, a los pocos días, no recuerdo cuántos días, pero fueron muy pocos, después de ese encuentro glorioso con Jesucristo, yo me sentía tan nuevo, tan feliz, tan renovado, que orando, yo le dije a Jesucristo, le dije, Señor, yo no te puedo pagar. ¿Con qué te voy a pagar si todo es tuyo? No puedo pagarte lo que hiciste por mí. Busqué la solución décadas y no la encontré en ningún lado y tú en un instante lo hiciste, Jesús. Yo sé que no te puedo pagar, pero dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo yo devolverte lo que tú hiciste por mí? Yo me ofrecí voluntariamente a servirle a Cristo por alguna razón en mi corazón. Días después le volví a repetir la misma oración y escuché una voz que me dijo, quiero que le digas a la gente lo que yo hice por ti. Porque así como tú sufrías, hay mucha gente que sufre por su pasado, por sus traumas. Y quiero que la gente sepa lo que yo hice en ti. Y que así como te sané y te liberé a ti, los puedo liberar a ellos. ¿Está bien, Señor? Transcurren 3 meses, como les comenté, yo me convertí, le entregué mi vida a Cristo el 14 de diciembre del 2001. Casualmente, el 14 de marzo del 2002, 3 meses después, bajo a las aguas bautismales. Allí, antes de bajar a las aguas bautismales, al estar orando, yo escucho una voz. Estamos orando, los hermanos que íbamos a bajar a las aguas bautismales, estamos orando tomados de las manos con el pastor, cuando escuché una voz, nuevamente la misma voz que me dice, te he llamado a que me sirvas. Te he llamado a que me sirvas. 2 veces. Terminamos de orar y le dije al pastor, quiero decir algo. Y el pastor me miró y me dijo, no lo digas. Eso es entre tú y Dios. Lo que Dios te está pidiendo, eso es entre tú y Él. Ya lo platicaremos posteriormente. Bajé a las aguas bautismales con ese convencimiento de que Dios me había llamado a servirle. Él me lo dijo, lo escuché. Finalmente platico con el pastor una semana después de bajar a las aguas bautismales y me dijo, sí, Dios quiere que seas pastor. Seguí en un proceso de oración y el Señor me dijo, tú me vas a servir llevando sanidad como tú la recibiste a aquellos que la necesitan. Y el día de hoy, mi ministerio pastoral y esta pequeña congregación que el Señor me ha permitido pastorear está basado en 2 de Corintios
capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor me ha permitido ayudar a mucha gente, llevarlos a los pies de Cristo para sanar su pasado, para sanar sus heridas, para traer reconciliación familiar, para superar traumas. Lo que el Señor hizo en mí, Él me ha permitido en estos 16 años de pastorado compartirlo con otros, que otros han recibido. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La misma sanidad, el mismo perdón y la misma liberación que yo recibí aquel 14 de diciembre del 2001. Mucha gente, gloria al Señor, lo ha recibido aquí. Ese es el llamado, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Ser un pastor que lleva a la gente a un encuentro con Cristo para ser salvos y para ser sanos. ¿Dónde se encuentra la iglesia, pastor? Aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz, México, en la calle Hortensia, número 16, Colonia Salud. Qué lindo. Si hay alguna persona que quiere entrar en contacto contigo, ¿tienes algún teléfono, alguna forma? Claro que sí. Mi teléfono es el 2281-278580. Mi móvil personal. No tengo WhatsApp por varias razones. Tengo Telegram, tengo Messenger. En Facebook tenemos una página de la iglesia con el nombre de Salvación y Vida Nueva. Salvación y Vida Nueva es el nombre de la iglesia y ahí podemos atenderles en el momento que lo necesiten, en el momento que lo requieran. Amén. Gloria al Señor. Si podías orar o si querés dirigirte al público con una palabra final. Claro que sí. Hace algún tiempo fui invitado a predicar a una iglesia hermana aquí en la ciudad de Jalapa y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué necesita tu pueblo en esa congregación? Y el Señor me dijo, predica 2 Corintios 5:17 y da tu testimonio. Parte de mi testimonio que omití es que ya sirviéndole al Señor, llegó una hermana, terminó el sermón, terminó el culto, llegó aquí una hermana, ya mayor, ya anciana, llegó al culto, los minutos finales del culto, se sentó. Cuando termina el culto se acerca a mí y me dice, oiga, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Dice, ¿usted es nieto de Paulita? Sí, yo soy nieto de Paulita. Mi abuela tenía un apodo cariñoso para mí, que muy pocas personas conocían. Y me dice, ¿usted es? Y dice mi apodo, que sí soy yo. Levantó los brazos la hermana y dijo, gloria al Señor, qué fruto. Y yo me extrañó su actitud y le dije, ¿por qué, hermana? Dice, mire, yo oré por usted más de 10 años. Paulita llegaba cada domingo y me decía, hermana, por favor, ore por mi familia, ore por mi hija, por mi hijo, por mis nietos, pero por favor, ore por mi nieto, por Rubén. Dice, yo me pasé, dice, me pedía especialmente orar por usted, no sé por qué, pero Paulita me pedía orar por usted. Dice, yo me pasé más de 10 años, hermano, orando por usted. Paulita murió y usted no se convirtió, pero mire, hoy le sirve a Cristo. Entonces eso yo lo compartí en aquella congregación. El pastor que me invitó a predicar pasó al frente, se arrodilló, lo ministré. Cuando terminó todo, me abrazó, cuando terminó el servicio me abrazó y me dijo, hoy Dios me habló. Hoy Dios me habló a través de ti, varón. Tengo años orando por mi familia y no quieren entregarse a Cristo. Pero tú dices que tu abuelita, desde que tenías 4 años hasta el día que ella murió, no dejó de poner tu vida en las manos de Cristo. Ya no te vio convertido, pero sembró la semilla. Y hoy yo les puedo decir, hermanos, no se desanimen, sigan orando, sigan creyendo la promesa. Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces se nos olvida esa promesa. Nuestra familia es dura, nuestra familia no quiere rendirse a Cristo. Y nos desanimamos y dejamos de creer la promesa y dejamos de insistir. Hermanos, insistan. Si esta piedra, yo era ateo, yo era adorador de la Santa Muerte, yo avergonzaba a los cristianos. Caí rendido a los pies de Cristo porque una viejecita
le creyó a Cristo. Ella declaró por fe que su nieto le iba a entregar su vida a Cristo y le iba a servir. Ya no lo vio, pero dejó la semilla sembrada. Hermano, créale a Cristo, siembre la semilla. Cristo obrará, Cristo hará. El Espíritu Santo convencerá a su familia, a sus amigos. No deje de orar, siga creyendo y verá la gloria de Dios y verá el cumplimiento de la promesa de Cristo. Cree en mí, dice Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Yo, hermanos, soy prueba de ello. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por tus palabras. Muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Tú nos has honrado con tu presencia y con tu testimonio. Has edificado a muchas vidas. Muchas personas que están atrapadas en ese culto de San la Muerte, personas que van a buscar una respuesta a un lugar donde no hay respuesta. Querido amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero pedirte que te dejes usar por Dios. Dios quiere usar tu vida. ¿Cómo, pastor, puedo usar mi vida, Dios? De esta manera. Comparte en tus redes sociales este video, este testimonio. Hay mucha gente que necesita escucharlo, porque Dios quiere obrar en su vida, quiere libertarlo. Dios tiene cosas más grandes que un deseo tuyo que está en tu corazón, una novia, un auto o un trabajo. Dios tiene cosas más grandes para tu vida. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Listo. Ya Él cumple tu corazón, lo que está en tu corazón. Pero Él también dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es ilimitado, Dios. No limites a Dios con tus pensamientos. Por eso quiero agradecer una vez más a usted, pastor, por su presencia y nos despedimos. Hasta el próximo video. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Soy